esos datos de estudiantes. Es decir, va a tener código SIS, va a tener nombre, dirección, teléfono. Eso es R minúsculo. Y los datos mismos son R mayúsculo. Ahora, ¿qué me dice la definición de llave? Me dice, si tomo dos tuplas cualquiera, en el ejemplo que estamos ahorita hablando, si tomo a dos estudiantes cualquiera de los 80.000 que hay en San Simón, que están bajo la misma estructura los dos, estructura de datos, pero que T1 y T2 tienen que cumplir la condición que sean distintas, es decir, tienen que ser tuplas diferentes. Entonces, es llave si T1 de K es distinto a T2 de K. Es decir, si tomo el atributo K que es llave, entonces las tuplas que voy a ubicar siempre van a ser diferentes, lo cual es cierto, ¿no? Si tomo dos códigos SIS diferentes de los 80.000, entonces el conjunto de datos que voy a encontrar por cada uno va a ser distinto, ¿no? Esta es la definición formal. Bueno, esto ya hemos hablado, esto también de dependencia funcional. Hemos visto esto. Estas serán las reglas que les he pedido que lean para mañana. La primera regla es la reflexividad. Dice si X es parte de Y, entonces a partir de Y puedo determinar X o X depende de Y. Esto de reflexividad es que todo atributo, en palabras del lenguaje natural, sería todo atributo primo, se determina todo atributo primo. Por ejemplo, código SIS se determina código SIS. Código del producto se determina código del producto. Luego hay otra regla que dice aumentación, que dice si X determina Y, entonces si aumentamos al lado izquierdo o al lado derecho de la dependencia un conjunto de atributos Z, entonces la dependencia se mantiene. Y esto es lo que habíamos visto en el ejemplo. Si X determina Y, Y determina Z, entonces X determina Z. También dije que hay un conjunto de reglas de inferencia complementarias. Las anteriores tres son las básicas. Estas complementarias son la unión, la descomposición y la pseudotransitividad. Entonces, la unión me dice una forma simplificada de escribir, si quiere. Si X determina Y y X determina Z, entonces X determina también Y, Z, ¿no? Es como, si quieren, factorizar. Luego tenemos la descomposición, ¿no? X determina Y y Y es parte de Z, entonces también X determina Z, porque es obvio, ¿no? Si Y es más grande que Z, entonces X obviamente determina Z. Y la pseudotransitividad me dice X determina Y y WY determina Z, entonces WX también va a determinar Z. Entonces con esas 6 podemos deducir cualquier otra dependencia funcional que no sea la inmediata o la obvia. Aquí hay una demostración de la segunda regla de Armstrong. Eso implica que las 6 se pueden demostrar, ¿no? Bajo las demostraciones, en este caso por contradicción. Ahora, les había dicho que hay un algoritmo que reemplaza al trabajo lógico que hacemos con las dependencias funcionales. Y ese vamos a determinar al conjunto como mínimo de dependencias funcionales, que es un conjunto de forma estándar o canónica sin redundancia. Un conjunto es mínimo si satisface 3 condiciones. Primera, cada dependencia funcional F tiene un atributo simple en su lado derecho. Entonces, esa es una regla, si quiere. Entonces, la segunda me dice no podemos cambiar ninguna dependencia de F y que tiene un conjunto de dependencias que son equivalentes a F. Entonces, esto implica que para ser mínimo no tiene que haber posibilidad de otras interpretaciones.
Y la tercera, no podemos reemplazar ninguna dependencia X en F con una dependencia Y, donde Y es un conjunto propio de X y que tiene un conjunto de dependencia que son equivalentes a F. Entonces, esta otra situación tampoco puede pasar. Para el algoritmo, vamos a necesitar una notación. La primera, F es el conjunto de todas las dependencias funcionales que lo vamos a denominar de F. F más es el cierre o clausura de todas las dependencias funcionales. Y F más implica a X y Y que puedo deducir a partir de F. Entonces decimos que X y Y, donde Y depende funcionalmente de X. Este es el algoritmo. El algoritmo es bastante sencillo, ¿no? Entonces, como entrada al algoritmo, precondiciones, tenemos X, que es el conjunto de tributos, y F, que es el conjunto de todas las dependencias funcionales. Y la salida es X más. En el algoritmo tenemos que X más es igual a X, que es la primera entrada, y la salida es X más. Entramos al algoritmo, asignamos X más igual a X en base a este conjunto, y X más, que de inicio está vacío, va a tomar el valor del conjunto de atributos inicial. Entonces aquí hay dos ciclos anidados. Primero este repeat until y luego este for each. Entonces entramos al repeat y dice, el viejo X más toma todos los valores, uno o más del X más. Y luego recorremos todas las dependencias funcionales Y, Z en F. Y hacemos, si Y es parte de X más, entonces X más es igual a X más unión Z. Y así vamos repitiendo todo esto hasta que hayamos recorrido todas las dependencias funcionales. Salimos y preguntamos si el viejo X más es igual a X más. Esta es la condición de terminación. Entonces vamos a dar ciclos de comparaciones mientras haya diferencia de cambios en el viejo X más y el X más. Entonces, en el momento en que estos dos igualen, entonces hemos encontrado el cierre. Mañana vamos a hacer un ejercicio al respecto. Bueno, como les había dicho, igual es un tema bastante corto. Habíamos entrado también a la temática de las dependencias, o digo a las formas normales. Esto vamos a ver durante los minutos que restan de la clase. Todo esto ya hemos hablado para qué es, etc. Habíamos hecho el ejemplo de lo que es un mal diseño, ¿no? Esto es un ejemplo parecido. Aquí, por ejemplo, hay una mezcla de datos de proyecto, hay una mezcla de datos de empleado, y está todo en una sola tabla, ¿no? Entonces, como dice acá, este bad design es un mal diseño. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Bien. Ya hemos hablado que es una normalización, pero que vale la pena recordar si quieren. El objetivo de la normalización, entonces, es buscar alguna forma de eliminar posibles redundancias, facilitando la renovación y búsqueda de datos, ¿no? Es decir, facilitando el actualizar datos y buscar datos. Obviamente, también remarqué que lo único que puede redundar sin problema son las llaves foráneas. Ahora, concepto de forma normal. Se dice que una relación R está en alguna forma normal si cumple con las restricciones que impone esa forma normal. Bien, vamos a las formas normales. La primera forma normal es la única forma. El tema, si nos recordamos, decía dependencias funcionales basadas en, o más bien, formas normales basadas en dependencias funcionales. La primera forma normal
es la única forma normal que no tiene que ver directamente con la idea de dependencia funcional, pero indirectamente sí. Entonces, ¿qué me dice la primera forma normal? Me dice no debe existir atributos ni multivaluados, ni compuestos, ni una combinación de ambos. Entonces, esto quiere decir que el dominio de un atributo debe tener solo atributos o valores atómicos, es decir, que sean simples e indivisibles. Y el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor simple a partir del dominio de ese atributo. Ejemplo de valores compuestos y multivaluados. Multivaluado es el color de un balón. Por ejemplo, ¿no? Un balón puede ser de 2, 3 colores, entonces en ese sentido ya es multivaluado. Por ejemplo, el valor de voleibol es azul y amarillo, ya tiene 2 colores, no puedo guardar en un campo. El atributo compuesto, digamos, dirección del usuario de ese mapa, que necesita con absoluta precisión. Entonces, para ello yo necesito, digamos, calle principal, calle aledaña 1, calle aledaña 2, número de casa, zona, ubicación en Google Maps, más alguna referencia para ubicar de mejor manera. Entonces, eso es compuesto. Bien, veamos acá. En esta relación departamento, que tiene números de departamento, nombre de departamento, carnet de identidad del jefe responsable de ese departamento en la empresa y la localización. De acuerdo a los análisis de los datos que acá tenemos, ¿no? Tenemos un departamento 1 que tiene como nombre N1 y un carnet del jefe. Tiene 2 ubicaciones, es en Zarco y en Temporal. El departamento 2, que tiene un nombre 2 y tiene un jefe, tiene también 2 ubicaciones. Está en Pacata y en la zona central. Y el departamento 3 de la empresa, que tiene un nombre 3, tiene un carnet de un jefe de ese departamento o responsable y una ubicación que es un barrio o la zona petrolera. Entonces, este atributo localización es multivaluado porque tiene múltiples valores. Por lo tanto, deducimos que el departamento no está en forma normal, en primera forma normal. Entonces, cuando normalizamos, tenemos que sacar del esquema de la relación que estamos tratando el elemento considerado problema. En este caso, el elemento problema es localización. Por lo tanto, tenemos que ver la manera de sacar la localización fuera de estos otros atributos que no tienen problema. Entonces, dividimos en 2, ¿no? Primera aclaración, se llamaba mi relación DEPNO. Si mi relación va a cambiar, no puedo volver a utilizar este nombre de tab. Segunda aclaración, que podríamos llamarla a la tabla donde voy a guardar datos del departamento. Voy a llamarla departamento. De ahí viene este nombre, departamento. Y a la localización del departamento le voy a llamar ubicación, ¿no? Bien. Entonces, al normalizar, lo que no es problema se queda tal cual. Es decir, número de departamento, nombre de departamento y carnet de identidad del jefe. Eso se tiene acá. Y la ubicación. Voy a sacar la ubicación de acá, pero la ubicación no puedo sacarla sola. Tengo que sacarla asociada a quien le pertenece. Y eso me da el número de departamento. Entonces, de ahí viene el número de departamento y la localización. Llave primaria para departamento es número de departamento.
y llave primaria para ubicación es haga la combinación de ambos. Porque el que tiene dos ubicaciones, la llave primaria no puede ser número de departamento porque se estaría repitiendo. Y sabemos que una llave primaria no se puede repetir. Pero la combinación de ambos nunca se va a repetir. Entonces ahora sí está en primera forma normal. No hay ni atributos compuestos ya, ni atributos multivaluados. Bien, eso es la primera forma normal. Vamos a la segunda forma normal. La segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia funcional. En este caso lo importante es total, porque puede haber dependencias funcionales que son parciales, pero en este caso es total. Esa es la clave. Ahora, tengo que verificar dos aspectos cuando estoy verificando que una relación esté en 2FN. Primero, tiene que estar en 1FN. Primer requisito. Y segundo, es que cada atributo no primo A en R es funcionalmente dependiente en su totalidad de la llave primaria de R. Es decir, todo atributo primo depende funcionalmente hacia los atributos no primos, pero de una manera total. Esa es la clave, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo, que es empleado proyecto. Empleado proyecto está en primera forma normal, ¿no? Porque, a ver, veamos, carnet de identidad determina el nombre del empleado, el número de proyecto determina el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto. Y el carnet de identidad más el número de proyecto que está en verde acá, determina el número de horas que un empleado trabaja en un proyecto. ¿No? En este caso, no había la ubicación, no estamos diciendo que un proyecto tiene muchas ubicaciones, ¿no? No hay nada, como en el ejemplo anterior, que nos diga que hay muchas ubicaciones. Entonces lo tomamos como atómico. Entonces, esto está en primera forma normal, ¿no? Pero no está en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque tomamos para ello la dependencia funcional más grande. Aquí tenemos tres dependencias funcionales. Una que va de carnet a nombre del empleado, otro que va de número de proyecto a nombre de proyecto y ubicación, y otra que va de la combinación de carnet y número de proyecto al número de horas. Entonces acá, la dependencia funcional más grande es la verde, que tiene la raya verde acá, porque involucra dos atributos. Y horas depende de los dos, entonces su dependencia funcional de horas es total. Pero si tomamos otro atributo de la tabla, por ejemplo el nombre del empleado, y considerando que estamos comparando todo con la llave más grande, el nombre del empleado solo depende del carnet de identidad, y ya no del número de proyecto. Por tanto, esta dependencia funcional es parcial. Lo mismo pasa con el nombre del proyecto y la ubicación. Ambos atributos dependen del número de proyecto, pero no dependen ya del carnet de identidad. Por tanto, dependen de una parte. Por tanto, número de proyecto y ubicación también es parcial respecto a la dependencia principal que estamos administrando, que es el carnet y el número de proyecto. Entonces, al haber dependencias funcionales parciales, empleado proyecto no está en 2FN. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir en tablas. Normalizar siempre es dividir en más tablas. ¿Bajo qué criterios? Bajo el criterio de analizar las dependencias funcionales. Entonces, aquí tenemos tres dependencias funcionales. La primera, carnet de identidad a nombre de empleado. Semánticamente, ¿qué representa esa dependencia? Representa al empleado. Aquí tengo el nombre del proyecto y la ubicación, que depende del número de proyecto.
Semánticamente, ¿a qué se refiere esta dependencia? A los datos del proyecto. Y las horas dependen del carnet y del número del proyecto. A esto le podemos dar, semánticamente hablando, el nombre de trabajo, ¿no? Porque representa el número de horas que un empleado trabaja en un determinado proyecto. Y entonces tendríamos que obtener tres tablas. La tabla trabaja, que va tal cual su estructura nos muestra, entonces el carnet de identidad y el número de proyecto determinan el número de horas que este empleado trabaja en este proyecto. Luego la otra tabla es empleado, que tiene el carnet, determina el nombre del empleado. Y la otra tabla el proyecto, número de proyecto, determina el número de proyecto y ubicación. Entonces, para saber qué empleados trabajan, por ejemplo, 5 horas, entonces busco aquí 5 horas. Cuando encuentro, voy al carnet y busco esos empleados que trabajan 5 horas en este proyecto y voy a encontrar el nombre. O al revés, ¿en qué proyecto se trabajan 5 horas? En promedio. Entonces, yo puedo sacar el promedio de estas horas y encontrar la lista de los proyectos que están acá y encuentro el nombre del proyecto y la ubicación. Entonces, ahora sí estas tablas están en segunda forma normal porque todas las dependencias funcionales son totales. Horas depende de carnet y de nombre, de número de proyecto, por tanto su dependencia es total. El nombre del empleado depende del carnet, por tanto la dependencia funcional es total. El nombre del proyecto y la ubicación dependen del número de proyecto, por tanto su dependencia funcional es total. Entonces, acá todo está normalizado. Bien, la otra forma normal es la tercera forma normal. Y me dice, una relación R está en 3FN, si está en 2FN, y ningún atributo no primo de R es transitivamente dependiente de la llave primaria. Es decir, en resumen, debe cumplir dos condiciones. Tiene que estar en segunda forma normal y no debe existir transitividad de atributos primos hacia atributos no primos. Pues para ello veamos este otro ejemplo. Entonces vamos a verificar empleado departamento y que está o no está en 3FN. Primero, ¿hay dependencia funcional total? Verificaremos si eso pasa. Entonces, aquí tengo una carnet de identidad, depende nombre del empleado. Carnet de identidad, o más bien al revés, fecha de nacimiento depende del carnet de identidad. Nombre depende del carnet de identidad, dirección depende del carnet de identidad y número de departamento en el que trabaja depende del carnet de identidad. Entonces, todas estas dependencias son totales. Por tanto, con estas primeras dependencias en negro no hay problema. Vayamos con las dependencias en amarillo. Carnet de identidad del jefe del departamento depende del departamento totalmente. Nombre del departamento depende del número de departamento totalmente. Por tanto, acá es total, entonces estas tablas cumplen la primera condición de que está en segunda forma normal. Y la tercera forma normal me dice que no tiene que haber transitividad. Entonces, pero existe, ¿no? Yo puedo encontrar esta dependencia, carnet de identidad a número de departamento y número de departamento a nombre de departamento. Entonces, acá hay transitividad. Lo mismo pasa con la otra, carnet de identidad depende del número de departamento y número de departamento determina el carnet de identidad del jefe. Entonces, aquí también hay transitividad. Al haber transitividad, entonces no existe la posibilidad que esté en tercera forma normal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que normalizar. Para normalizar, ¿qué hacemos? Analizamos los contextos, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Entonces, esta primera dependencia en negro son datos del empleado.
Entonces podemos llamar a nuestra nueva tabla empleada. Y esto que está en amarillo son datos del departamento. Entonces podemos llamar datos del departamento. Entonces, normalizando, tenemos empleado y tenemos departamento, ¿no? Y acá sus dependencias, ¿no? Todas son totales y no existe transitividad. Número de departamento, dirección, fecha de nacimiento, nombre del empleado, dependen del carnet de identidad. Entonces, tiene dependencia funcional total, que es la primera condición de la tercera forma normal, y no existe transitividad porque hay una sola dependencia acá. Departamento, lo propio. Carnet de identidad del jefe y nombre del departamento, ambos dependen del número de departamento. Por tanto, número de departamento y carnet es totalmente dependiente funcionalmente del número de departamento. Y no existe transitividad porque hay una sola independencia. Bien, estas tres son las tres formas más importantes. Hay una forma complementaria, que es la forma normal de Voice Code. La forma normal de Voice Code es más estricta que 3FL. Significa que cada relación en Voice Code Normal Form está también en 3FN. Sin embargo, una relación en 3FN no necesariamente está en forma normal de Voice Code o Voice Code Normal Form. Entonces, una relación está en forma normal de Voice Code siempre que existe una dependencia funcional XA. Esto lo voy a corregir. Es una flechita. No, algo pasó y le puse una R del PowerPoint. En R, donde X es una superllave o llave primaria de R. Como definición formal, si X es una dependencia funcional trivial, entonces dice que es trivial si a partir de X siempre se hallan los mismos valores de Y. Esto de la forma normal es un caso muy raro. Vamos a verlo posteriormente con un ejemplo. Bueno, eso sería en cuanto a normalización. El día de mañana vamos a hacer ejercicios para que quede esta teoría más clara. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, Alexander nos dice, gracias Alexander, que no.